Salmo, también a Diego, también, y aquí doña Bernardina, un placer poder verla a nuestra hermana aquí. Gracias Señor también por su palabra, ya leída esta noche, acerca de la confianza. Yo quisiera seguir, hermano, un poco más de la meditación del sábado último pasado. Habíamos hablado acerca del gran apóstol Pablo, de sus declaraciones. Realmente él testifica, él habla acerca de lo que para él era el Evangelio, para lo que es el Evangelio para él, ¿no? Y hablábamos sobre también de que algunas veces por allí, cuando en el caso mío, que éramos más jóvenes, recién comenzábamos el estudio de la Escritura, tenía cierta vergüenza, ¿sí? Cierto miedo para hablar, para testificar. Esta es una de las acciones que debemos hacer siempre que tengamos la oportunidad y que Dios nos presenta delante una persona, ya sea un compañero de trabajo, ya sea un amigo, ya sea un vecino, ya sea un pariente, hablarle y testificarle del Señor. Y a veces no sabemos cómo y de qué manera, ¿no? Pero la verdad es que algunas veces es por falta de conocimiento en la Escritura y tenemos miedo de cómo contestar, ¿sí? De cómo hablar si nos hace una pregunta. De hecho, la Escritura dice que debemos conocer su palabra para que sepamos responder cuando seamos demandados. Miren, ese es el propósito del conocimiento de las Escrituras, de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y llama poderosamente la atención de lo que el apóstol declara. Les invito allí a abrir nuevamente nuestra Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Miren lo que declara allí el gran apóstol Pablo, ¿sí? Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que Dios bendiga estas dos lecturas, estos dos pasajes de las Escrituras, palabras que quedó clamada aquí en el santo libro de la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura. No me avergüenzo. La pregunta es, ¿qué pudiera ser para él personalmente el Evangelio motivo de vergüenza? Porque esta pregunta, esta declaración llama la atención que seguramente el apóstol era burlado, era menospreciado, era no estimado, y decirle tantas cosas acerca de lo que para el mundo incrédulo, para el mundo que no conoce al Señor, para los religiosos de aquel entonces, era motivo de vergüenza. Y de esa manera, seguramente venía a su mente las palabras del Señor Jesús. Vamos a mirarla un poquito. A ver, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 38. Marcos, el Evangelio según San Marcos, las palabras allí
del mismo Señor Jesús. Marcos capítulo 8, versículo 38. Mire lo que dice aquí la Escritura. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 38. Dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Miren qué palabras son las del Señor Jesús. Porque el que se avergonzare de mí, o sea, del Señor Jesús, y de mi palabra, sus palabras contiene la doctrina del Evangelio. Sus palabras son la buena nueva de salvación, como hemos cantado. Solo Cristo puede salvar. Cristo salva al pecador. Ese fue el anuncio. Él vino, que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Miren, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en este mundo, dice la Escritura que vino a predicar el Evangelio del reino. ¿De dónde? De Dios. De Dios. Veamos ahí en Marcos, al final de Marcos, creo que el capítulo 16, no, Marcos 1, perdón. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, el verso 14, 15. Mire lo que dice. Después que Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista, fue encarcelado, ahora dice, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El Evangelio del reino de Dios. Primera cosa, el Evangelio no es de esta tierra. El Evangelio no pertenece a Roma, no pertenece a ninguna institución humana, a ningún grupo religioso. El Evangelio vino del cielo. Por lo tanto, el Evangelio es de Dios. Así se nos declara en la palabra, el Evangelio de Dios, porque vino del cielo. ¿Ah? Predicando el Evangelio de donde Dios reina, de donde Dios está, donde tiene su asiento en el cielo, en su trono. Y allí vino el Evangelio. Por lo tanto, es algo celestial, es algo sublime, es algo glorioso que viene de Dios, que no viene de ningún hombre religioso. No pertenece a ninguna religión humana, pertenece a Dios, es de Dios. El Evangelio no es religión, el Evangelio es salvación, reconciliación. Eso es el Evangelio. Y mire lo que dice el 19, las palabras benditas salía de la boca del Señor Jesús. Versículo 15, perdón. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos. ¿Y qué dice después? Y creed en el Evangelio. Mire, arrepentidos, dolerse por sus pecados, reconocerse pecador perdido, reconocerse que está condenado, si no se arrepiente y si no cree en el único Salvador de tu alma, el único que murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad, vino para salvarte. El tiempo se ha cumplido. Se cumplió el propósito y el plan de Dios para salvar a esta humanidad en la persona del Señor Jesús. Dios mismo se acercó a nosotros en la persona de su Hijo amado. Y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, dice, arrepentidos y creed. ¿Qué es creer? Esto que nuestro hermano acaba de leer en la Escritura, confiar. Eso es creer, confiar, depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el Salvador, en el Señor Jesús. Eso quiere decir. Y creer en el Evangelio. El Evangelio trae salvación, trae justificación, trae perdón, trae paz al alma para con Dios, trae reconciliación. Faltaría mucho tiempo para poder meditar en cada una de las bendiciones que implica el Evangelio. Justamente el Evangelio significa, escuche bien esta palabra, buena noticia. ¿Quiere oír buena noticia? Escucha el Evangelio. Acepta el Evangelio. Buena noticia. Buenas nuevas. ¿Ah? Una noticia agradable, preciosa, que viene del cielo para ti, pecador, para mí, pecador, para ser salvo. No hay otro medio de salvación. Y el Evangelio es, hermano, la misma persona, constituye la misma persona del Señor Jesús. ¿Bien? ¿Qué dijeron los ángeles? Os doy nueva de gran gozo. Ahí está el Evangelio. Allí está la buena noticia. Sí, que será para todo el pueblo. ¿Y en qué consistía la buena nueva? ¿En qué consistía la buena noticia? En que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire cómo está asociado la doctrina del Evangelio en la persona del Señor Jesús. Volvamos otra vez a Romanos. ¿Ah? Porque no me avergüenzo del Evangelio. La otra cosa que habíamos considerado, ¿no?, era su vida, la vida del apóstol Pablo. Cuando era un tal Saulo de Tarso. ¿Qué era el apóstol anteriormente? Vamos a volver a leerla nuevamente aquí. Filipenses 3 a 9. Allí se nos declara quién era el apóstol Pablo. Un tal Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia. Filipenses capítulo 3, nos habla de su vida, ¿no? Dice, desde el verso 3, porque nosotros somos, se está refiriendo a los que somos redimidos, los salvados, dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, está diciendo el apóstol Pablo, yo más que todo ello. ¿Ah? Y mire la característica que tenía él cuando era un tal Saulo de Tarso. ¿De qué? ¿Cómo era? Circuncidado al 8º día, según la ley. Así mandaba la ley de Moisés. ¿Sí? Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. Mire, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Mire, un fariseo que decíamos el sábado pasado que era una persona muy estimada. Muy estimada. Era un maestro. Era alguien que enseñaba la ley. Pero era alguien que también vigilaba. Si había algún pseudo nuevo persona que hablaba de Dios, ellos ponían muy atentos a qué doctrina traía, si era de acuerdo a la ley o no era de acuerdo a la ley. Miren, eran como policías, ¿sí? Se fijaban muy bien, si aparecía un nuevo profeta por ahí, entonces ellos escuchaban a ver de qué se trataba. Y así hicieron con el Señor Jesús cuando Él hablaba, ¿no? De esa manera. ¿Sí? En cuanto a la ley, fariseo. Verso 6. En cuanto a celo, miren que se lo tenía. Perseguidor de la iglesia. Vaya, si no persiguió a la iglesia y entregó a unos cuantos de los hermanos en aquel entonces para ser muertos. Miren, entre ellos el primer mártir, Esteban. Miren cómo tenemos la escritura. En cuanto a la justicia que es en la ley, miren de qué manera. Irreprensible. Irreprensible. Todo eso era dejar eso, dejar ese estatus, dejar esa posición de ser fariseo, era como algo terrible. Para cambiar, ¿por qué? Por el Evangelio. Alguien que cree en un tal Cristo que fue crucificado entre los malhechores, alguien que dice que resucitó, pero que no sabemos muy bien si resucitó o no, y así cuantas cosas más. Para los demás, esta persona era una vergüenza. Hablar de Cristo, testificar de Cristo, hermanos, hablar de que Cristo es el Señor en aquel tiempo implicaba el desarraigo, implicaba el rechazo, implicaba el odio de la sociedad, el odio de sus padres. Algunos de ellos eran desheredados, si eran hijos y tenían una herencia, les sacaban, otros perdían su propio trabajo por decir que creen en el Señor Jesús. Por eso el apóstol allí en Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque confesar a Jesús como Señor implicaba toda una tremenda posición en contra. Eso era. Así se lo estimaba. Y aún, hermanos, hoy día, en otros lugares, en otros países, hermanos nuestros en la fe, que pertenece a la Iglesia del Señor Universal, profesan la fe de Cristo, la fe en Cristo, y son perseguidos, aún hasta el día de hoy, y otros entregados a la cárcel, y otros ya muertos. Mire, por confesar o por tener la Escritura en la mano, y ahora viene versículo 7. Esto era un tal Saulo de Tarso, pero cuando se convirtió y se dio cuenta del valor que implicaba la persona del Señor Jesús,
Mire lo que dice, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo lo que significó el estudio a los pies de Gamaliel, una de las escuelas más importantes de aquellos tiempos. Era todo lo que significaba eso. Un estudio tremendo. ¿Vale? Sin embargo, todo eso quedó atrás. Para él, que creía que era una ganancia, lo estima como pérdida. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Miren, para ganar a Cristo. No había todo lo que él era, lo que implicaba su vida, su estatus, su reconocimiento, su gloria. Todo eso quedó atrás. Todo eso lo tiró a la basura por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. No tiene ningún valor para él. Y lo tengo por basura. Miren a qué punto, a qué grado de convicción que llegó el apóstol acerca de la persona del Señor Jesús. Que ante esa luz de gloria, esa luz refulgente, todo lo demás quedó opacado. Todo lo demás de sus estudios, de su capacidad, mire, quedó atrás por el eminente conocimiento de Cristo. Tremendo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Esa propia justicia le habla de la ley, porque él era fariseo. Hemos leído que en cuanto a la ley era irreprensible, según él, no naturalmente. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Por eso él dice allí, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Mire cómo responde él ante los falsos maestros, a los cuales los llama Pedro. Mire, de esa manera, yo más. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la ley que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Qué precioso. La justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia, la gracia de Dios, la misericordia de Dios que alcanza al pecador. Por eso volvamos otra vez, porque en el Evangelio dice, a ver, versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, que estamos meditando allí como base de nuestra meditación. ¿Sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios viene al pecador, Dios lo acredita como justo, porque cree, porque lo acepta, porque recibe a Cristo, el que murió en la cruz por ti y por mí. Mira, de esa manera, de esa forma. Dios declara en su palabra que no hay justo ni aún uno. Vamos a leerlo. Romanos, aquí mismo en capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Qué
pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, a nosotros, al pueblo gentil, que no todo, que todo está bajo ¿qué? Pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos son pecadores. Todos están bajo el pecado, el poder del pecado. ¿Sí? Como está escrito, verso 10, está escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Salmo 14, dice eso. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni. ¿Cómo declara Dios en su palabra? ¿Cómo Dios ve a los hombres? Sus ojos santos que disciernen los pensamientos, el corazón. ¿Cómo lo ve? No hay justo ni aún que uno. ¿Hay alguien que pueda justificarse en esta mañana? ¿Alguien que pueda decir yo soy justo? Pues esto es lo que pasa con los hombres. Yo soy justo. Yo no mato. Yo no robo. Yo no hago esto. Yo no hago aquello. Mire, ese es el espíritu que reina en el corazón del hombre. Ninguno dice yo soy pecador. Qué difícil es reconocerse que es un pecador. ¿No? Cada uno se cree mejor que el otro. Mire, no hay justo, ni siquiera uno, mire. No sé cuántos millones de campos se puebla hoy la tierra, ¿no? Pero entre tantos millones no hay uno. ¿Qué más? Más adelante, la última parte del verso 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno. No hay bueno, ni siquiera uno. Miren, y entre todo eso que dice acá la Escritura, estás vos y estoy yo. ¿Qué le parece? ¿Hay algo que podamos decir que esto es mentira, no es verdad? Nuestra experiencia y nuestra vida nos dice que somos malos. Malos en palabras, malos en pensamientos, malos en actitudes, malos en carácter. Reaccionamos enseguida para justificarnos. Pero Dios dice en su palabra que no hay justo ni aún uno y no hay bueno ni siquiera uno. Pero está equivocado, no puede ser. ¿Y San Martín no es bueno acaso? ¿Y Belgrano no es bueno? ¿Y la Santa no sé cuánto no es buena? ¿Y el Santo no sé cuánto no es bueno? Ni uno es bueno. Eso es lo que Dios declara en su palabra. Pero mire qué gracia. Mire qué misericordia. Menos mal que no termina aquí la cosa, una cosa negra, de la declaración de Dios sobre ti y sobre mí. Menos mal. Ahora leamos el verso 27, 21, perdón. Mire cómo sigue. El apóstol Pablo sigue diciendo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Cristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, la justicia de Dios para todos los que creen en quién.
¿Ah? ¿En quién cree? En el Señor Jesús. No hay otro nombre que pueda salvarnos. No es en Mahoma, no es en la Virgen, no es en algún santo, algún apóstol, nada. La justicia de Dios por la fe en Cristo. ¿Ve? La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Confiar en Cristo, creer en Cristo como ¿qué? Como tu Salvador, el Salvador de tu alma, el que vino para librarte de la condenación eterna, el que vino para librarte del infierno. Para eso murió Él. Vino a salvar a los pecadores de la condenación de sus pecados. Vino. Para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Mire qué declaración. Todos pecaron, todos son pecadores, como hemos leído más adelante. Y están destituidos. ¿Qué significa destituido? Echados. Eso significa echados de su gloria. Cuando el hombre estaba allí, la primera pareja en el Edén, el hombre estaba revestido, hermanos, de esa gloria de Dios encima. Dios se paseaba a la luz del día, dice la Escritura. Ellos escuchaban la voz de Dios cada día. No veían a Dios, cuidado. Oían la voz de Dios. Cada día. Paseándose en el huerto, ellos escuchaban. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios, toda esa gloria de él. Su presencia que los cubría, terminó con ellos. Por eso se dieron en cuenta que estaban desnudos. Por eso quisieron huir de la presencia de Dios. Se dieron en cuenta que había pecado. Por eso quisieron justificarse. Quisieron ponerse y se pusieron, dice, las hojas para poder cubrir su vergüenza. Miren, se dieron en cuenta que estaban desnudos delante de Dios. Miren, eran destituidos, eran echados. Los echó del huerto del Edén y los echó del lugar donde estaba el árbol de la vida. Y había unos ángeles allí que tenían las espadas encendidas, revoloteando allí, para que no venga ni coma también del árbol de la vida y viva. Así está escrito. Hermanos, esto nos habla de la gracia de Dios. Ya allí en el huerto, de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Qué hubiera sido? Piensa. ¿Qué hubiera sido del mundo? Si hubiera comido aquel árbol de la vida, hubiera vivido, no hubiera muerto jamás. Mire, no hubiera existido morir nunca. Mire, y los que sufren, los que tienen una enfermedad terminal y seguir viviendo y seguir viviendo y seguir viviendo sin morir. Mire, ¿y cómo quedaría el mundo? ¿Qué sería el mundo con tanta gente que vive con el pecado encima? ¿Qué le parece? Ya hoy es imposible casi vivir. De tanto atropello, de tanta maldad, de tanta corrupción, de tanta inmoralidad. Ya es casi imposible. ¿Qué sería el mundo de hoy? Dios tuvo esa gracia de impedir que el hombre fuese al árbol de la vida y viviera para siempre. Mire, tremendo. Tremendo. Verso 23, verso 24.
Ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren, no somos justos, no somos buenos, pero Dios en su gracia, para aquellos que confían en Cristo, para aquellos que aceptan a Cristo, Dios le hace justo. Miren, esta es la justificación por la fe en la persona del Señor Jesús. ¿Qué es la justificación? La justificación es aquel acto judicial de Dios por medio del cual todos los que ponen su fe en Cristo como su Salvador personal son declarados justos ante su presencia y libres de culpabilidad y de condenación. Eso es la justicia. Dios es el que justifica, lo hemos leído. Esta última parte. ¿A quién? Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Cristo. Él tomó tu lugar. Él fue la víctima propiciatoria. Él fue el sustituto. Eso quiere decir, allí en la cruz, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre derramada. Para manifestar su justicia. Dios manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto? Toda tu vida de pecado, Dios las hace pasar por alto. ¿Ah? Dios perdona. Dios olvida tus pecados pasados. Pues Cristo la cargó en Él. Cristo la llevó en su cuerpo de carne. Cristo sufrió el castigo y el juicio de tus pecados y de mis pecados. Miren. Entonces ahora Dios hace pasar por alto. ¿Ven? En su paciencia, los pecados pasados, con la mira, con el propósito, mirando hacia nosotros, de manifestar en este tiempo, ahora, en este tiempo, su justicia, la justicia que viene por la fe en Cristo. ¿Ah? A fin de que Él, Dios es el justo y Dios mismo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira, qué grave. Qué maravilloso. Esto es lo que, volvamos otra vez a Romanos, lo que está declarando el apóstol Pablo. Versos 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo por la fe tendrá vida, vida eterna, vida en abundancia. Por ese hecho de haber creído en Cristo. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguna persona acá que aún no tiene a Cristo? Si no tiene a Cristo, no está justificado de tus pecados. Tus pecados te condenan y te llevan a la perdición eterna. Solo Cristo puede salvarte. Si cree en Él, si confiesa que eres un pecador, te arrepientes y cree en Él como Salvador, Dios promete. Dios dice, el que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Si no, tus pecados serán juzgados un día. Irás a la condenación eterna si le rechazas, si no recibe esa salvación gratuita, porque no hay que pagar nada. De pura gracia, de pura misericordia nomás. Dios perdona al pecador que lo acepta, que cree en su Hijo Jesucristo y recibe como su Salvador personal. ¿Hay alguna persona aquí en esta noche que aún no tiene a Cristo como su Salvador? Dice, yo creo en Cristo como mi Salvador personal. Es la justicia que viene de Dios. Dios te hace justo. Por eso encontramos en la Escritura a los justos, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Así Dios lo ve. Porque hemos aceptado a Cristo Jesús. Él llevó, Él fue la víctima propiciatoria. Él cargó con tus pecados. En Él fueron juzgados, castigados nuestros pecados. Cree en Él, recíbele hoy. Mañana no sabemos. Hoy, y la gracia de Dios para ti. Que Dios